que nos honran esta noche. Empezamos con el anfitrión de esta casa. Saludamos a don Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Nos complace saludar al señor José Mármol, escritor y vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca responsable del Grupo Popular, y debo decirle, entidad coordinadora, copatrocinadora de este proyecto. Y por supuesto, un saludo muy especial a nuestra conferenciante invitada, la doctora Soledad Chávez Fajardo. A pesar de la distancia, queremos saludar al coordinador de la cátedra, al profesor Pedro José Ortega. Con nosotros el asesor de la dirección y también perteneciente al comité de la cátedra, el escritor Denis Mota Álvarez. Cuando se arma un gran proyecto, detrás del gran proyecto siempre hay una gran estructura que lo contiene, y esta cátedra tiene un comité consultivo, a quien me dispongo a saludar a los miembros que nos acompañan en esta hora. Con nosotros del comité consultivo, Soledad Álvarez, Odalis Pérez, Andrés L. Mateo y Miguel de Mena. Como les decía, parte de la estructura que sostiene este proyecto también son instituciones que se suman, como es el caso de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y nos acompaña la vicerrectora de esa universidad, la doctora Claudia Acra. Está con nosotros un pasado director de esta institución, a quien nos honra saludar, a don Diomedes Núñez Polanco. Hay muchas instituciones representadas y tenemos en este caso, en representación del señor Carlos Andújar, director general de museos, nos acompaña Orlando Hinoa. También saludamos al señor Aquiles Julián, que es director del libro y la lectura. A través de ellos, para no ser muy extenso esta salutación, extendemos nuestro agradecimiento a todos los intelectuales, docentes, estudiosos de la obra de Pedro Enríquez Ureña, representantes de instituciones, a los directivos de la Biblioteca Nacional, a los invitados especiales, a los miembros de la prensa, y permítanme resaltar especialmente a Radio Televisión Educativa, quien en esta noche está transmitiendo en vivo este evento tan trascendental para que no solo nosotros que estamos aquí, sino todo el país pueda disfrutar de esta conferencia. En fin, gracias a todos por acompañarnos. Estimados amigos, el pasado año dimos los primeros pasos al presentar la cátedra, y lo hicimos con mucha ilusión, conscientes del valor que representa para el desarrollo cultural y académico de nuestro país. Sabíamos entonces, y lo reafirmamos hoy, que estábamos iniciando un proyecto de gran envergadura, con el poder de enriquecer nuestro acervo intelectual y de rendir un merecido tributo a la memoria y al legado de don Pedro Enríquez Ureña. Esta noche damos un paso firme hacia la materialización de este sueño con la realización de la primera conferencia de esta cátedra, que, como les anunciaba, lleva el título de Reflexiones en torno a la historia de los indigenismos. Esta conferencia es el inicio de una serie de conferencias que ya más adelante podrán conocer el programa de la cátedra para este año, y debo adelantarle que esto empieza con plato fuerte y terminará con plato fuerte. Es un programa diseñado para enaltecer la obra y el pensamiento de don Pedro Enríquez Ureña como él lo merece. Señoras y señores, he dicho muchas cosas, pero no puedo bajarme de este podio sin antes decir que este acto es posible gracias al compromiso y el esfuerzo de muchas personas e instituciones
que creen en el valor de la cultura, la investigación y el pensamiento crítico. Por eso, queremos agradecer de manera muy especial el auspicio del Banco Popular Dominicano, la colaboración del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York y su Biblioteca de Estudios Dominicanos, y así como el aporte de la Cooperativa Nacional de Maestros. Ahora sí. Estamos listos para dar formal inicio a este acto con las palabras de salutación que están a cargo del ideólogo de esta iniciativa y director de la Biblioteca Nacional. Recibamos al escritor Rafael Peralta Romero. Buenas noches. Todos son bienvenidos a la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Me acojo a las salutaciones que ha dirigido nuestra encargada de eventos y protocolo y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cátedra, Yosani Monín. Además, quiero saludar especialmente a los venerables servidores del Estado que nos acompañan, a los representantes de instituciones académicas, a los apreciados intelectuales y amigos del conocimiento aquí presentes. Reitero el saludo a la distinguida señora Soledad Chávez Fajardo y también a su esposo Killian Kennedy, que la acompaña, a los miembros del comité ejecutivo y a los miembros de la comisión consultiva. Me ha parecido una feliz idea comenzar estas palabras exaltando este momento como el alumbramiento de la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y destacar que tras un largo periodo de gestación, al fin ha nacido esta instancia intelectual concebida para divulgar la obra de Pedro Enrique Sureña y promover su pensamiento que abarca un amplio ámbito de las humanidades. La realidad indica que nacer dos veces no es propio de criaturas reales, aunque se recurre a la figura de un renacer o un nuevo nacimiento cuando un ser, sobre todo humano, ha sobrevivido a una situación calamitosa por la que pudo haber sido contado entre los muertos. La Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña no ha renacido, pues nunca ha pisado los umbrales de la muerte. Tampoco es hoy el día de su alumbramiento. Está escrito, nació el 23 de agosto de 2024 en esta sala, con una conferencia de Pedro José Ortega. La cátedra está conformada por los ejes programa pedagógico, difusión del conocimiento y debate crítico, curaduría documental y bibliografía, vinculación interinstitucional y eje organizacional. La solemnidad de hoy realmente corresponde a lo que pudiera considerarse el bautismo de esta instancia. Rito que le abre las puertas de ingreso al concierto de naciones que constituyen la magna patria de la lengua española, conforme al ideario del insigne maestro Pedro Enrique Sureña. Soledad Chávez Fajardo ha viajado desde Chile, un costado estrechito de Sudamérica, país de donde emanó en 1965 el grito valiente de repudio a la invasión a la República Dominicana por parte del ejército de los Estados Unidos. Era la voz fuerte, aunque quejumbrosa de origen, de Pablo Neruda, el inmenso poeta. La de esta noche será la primera conferencia de lo que esperamos resulte un ciclo de actividades abundantes y provechosas,
que deseamos no vea sucumbir nadie de nuestra generación. Es bueno decir que nada relacionado con la lengua española o la cultura hispanoamericana escapa al interés de las obras de Pedro Enrique Sureña. Doña Soledad abordará el tema de los indigenismos, los vocablos conservados de las lenguas de los pobladores de América a la llegada de los europeos. Intuyo que en Chile, como en la República Dominicana y en los demás países del continente, los indigenismos representan un aporte de gran significación para nuestras respectivas identidades y han contribuido eficazmente al enriquecimiento del castellano, la lengua que hemos heredado de los conquistadores, pero que ya resulta más nuestra que suya. Esta cátedra persigue como objetivo general insertar en la conciencia de los hispanoamericanos la significación y la vigencia del pensamiento y la obra del humanista dominicano, fallecido en Argentina en 1946. Tras ese propósito, organizaremos anualmente, y ya hemos empezado, un programa de actividades que incluye conferencias magistrales, un curso sobre pensamiento, cultura dominicana y caribeña y la publicación de libros, el primero de los cuales será la gramática castellana que realizara el maestro Enrique Sureña junto al lingüista español Amado Alonso. Gracias al apoyo material del Banco Popular y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, la cátedra es una realidad viviente y viable. Por eso hoy es día de júbilo para la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y debería serlo para las comunidades intelectual y educativa de nuestro país. Alegrémonos y regocijémonos en nombre de Pedro Enrique Sureña, el principal factor de unidad entre los intelectuales dominicanos, tan dados como somos a la fragmentación y a la diatriba. La cátedra ha sido abierta, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias por escuchar. Agradecemos las palabras del señor Peralta Romero y agradecemos su visión que ha hecho posible la creación de esta cátedra y que nos ha convocado a todos en esta noche. Señoras y señores, les decía en un principio que el coordinador de esta cátedra, Pedro José Ortega, no está presente con nosotros y lo lamenta mucho, sin embargo, no ha querido estar ausente de todo. Y para nosotros ha dejado grabado unas palabras que les invito a ver ahora en la pantalla. De parte del equipo que ha trabajado para el desarrollo del programa de este año de la Cátedra Pedro Enrique Sureña de la Biblioteca Nacional. Les hablo desde el Instituto de Estudios Dominicanos en City College of New York, que es una institución que ha aportado significativamente también al desarrollo de esta instancia que hemos creado en beneficio de la sociedad dominicana, de los estudios caribeños y de América Latina en sentido general. Quiero agradecer el esfuerzo aportado por nuestro director de la Biblioteca Nacional, el señor Rafael Peralta Romero, a Denis Mota, a Edwin Tejada, a Yosani Moni, a Carmen Rosa Estrada, a Rosaura Brito, y asimismo quiero hacer mención también de los miembros de nuestro Consejo Consultivo que han apoyado y respaldado moralmente, intelectualmente, el desarrollo de esta instancia. Ellos son Andrés L. Mateo, Bruno Rosario Candelier, Diógenes Céspedes, Miguel de Mena, Odalis Pérez, Soledad Álvarez. Quiero agradecer también la bondad, la gentileza que ha tenido la profesora Soledad Chávez Fajardo, ya será presentada en breve para todos ustedes, al aceptar nuestra invitación a tener para nosotros
esta primera conferencia de nuestro programa de este año. Esta cátedra ha sido creada con la finalidad de continuar profundizando en el estudio de uno de los más destacados pensadores de América Latina y el Caribe, nuestro Pedro Enrique Ureña, para investigar, ampliar y difundir el legado del pensamiento dominicano y caribeño en el mundo, la herencia de nuestra cultura y de nuestras letras, pero también y sobre todo para promover desde ella el sentido de unidad regional y conciliación cultural que soñó don Pedro al escribir su pieza La Utopía de América, para sembrar de optimismo esa unidad necesaria, como él lo hizo, en busca de superar la división que sobrecoge nuestro mundo hoy en día, la división de la guerra, el racismo, la exclusión, la división entre ricos y pobres. Es nuestra responsabilidad comprender el momento preciso en que vivimos, donde todo lo que nos rodea está siendo sometido a un nuevo escrutinio. La ciencia, nuestras propias identidades, nuestras formas de gobierno y nuestras relaciones como seres humanos. Muchos de los conceptos y definiciones, así como los fundamentos que una vez sirvieron para explicar las cosas que nos rodean, o bien para resolver conflictos sociales y humanos, van perdiendo vigencia y dando lugar entonces a algo nuevo. Como lo dijo José Enrique Rodó, uno de esos pensadores admirados grandemente por nuestro Pedro Enrique Ureña. Somos la estela de la nave, cuya entidad material no permanece la misma en dos momentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace entre las olas. La estela que es no una persistente realidad, sino una forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos que obran en un objeto constantemente renovado. Nuestra cátedra así, de esta manera, ha sido creada para reflexionar todo lo que nos ayude a construir esa utopía de un mundo mejor, de mayor justicia social para todos y para todas. Tenemos grandes desafíos. Espero sinceramente que puedan disfrutar el programa de este año y ahora la conferencia de nuestra querida profesora Soledad Chávez Fajardo. Muchas gracias. Como Pedro está siendo testigo de este acontecimiento por la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional, vaya nuestro saludo y nuestro agradecimiento por estas palabras. Estimados amigos, a continuación invitamos al escritor y gestor cultural Valentín Amaro, que tendrá a su cargo la lectura de la semblanza de nuestra conferencista invitada, de modo que recibamos a Valentín Amaro. Muy buenas noches. Nuestra invitada, Soledad Carla Chávez Fajardo, es una destacada lingüista chilena. Su trayectoria académica y profesional la ha consolidado como una figura clave en el estudio de la lengua española, con un enfoque particular en la lexicografía y la lingüística histórica en Chile y América. La doctora Chávez Fajardo obtuvo su licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile en el año 2001. Posteriormente amplió su formación con una maestría en Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de Lengua Española en el año 2004 y un máster en Lingüística Mención Lengua Española de la Universidad de Chile en el año 2009. Culminó sus estudios de posgrado con un doctorado en Estudios Hispánicos de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2021, consolidando su experticia en el campo. Desde el año 2004, la doctora Chávez, nuestra invitada, es profesora en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, especializándose en lingüística histórica. Ha impartido una amplia gama de cursos, incluyendo historia de la lengua española medieval y moderna, lingüística románica, historia del español de Chile, judeo-español, semántica histórica y lexicografía española y chilena. Su compromiso con la academia también se refleja en su rol como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, ocupando el sillón número 14.
Su labor investigadora es prolífica en diversos proyectos de gran relevancia. Actualmente es investigadora principal del proyecto Fondesit, iniciación número 1123-1201, titulado El arte de la lengua general del Reino de Chile, de Andrés Febrés, como fuente para un estudio lexicológico histórico 2023-2025. Además, lidera el equipo redactor del Diccionario Histórico de la Lengua Española Chile, de la Academia Chilena de la Lengua. Colabora activamente en proyectos internacionales como el modelo de una edición hipertextual del Diccionario de la Real Academia Española, la presencia de América en el diccionario, y también es miembro del grupo de investigación del Tesoro Lexicográfico del Español en América, centrándose especialmente en la sección de Chile desde mayo del 2022. También la producción académica de la doctora Chávez es vasta y abarca los libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus obras más recientes se destacan los libros Diccionario del Fin del Mundo, del año 2022, y Elementos de Lexicografía Hispanoamericana Fundacional, también del año 2022. Ha coordinado el libro Estudios en homenaje a Alfredo Matus Oliver 2021 junto a Abelardo San Martín y Darío Rojas. Sus capítulos de libros en los últimos años exploran temas como la enseñanza del italiano en Chile, la traducción y las notas del traductor, el plurilingüismo en Chile y reflexiones sobre el arte de la lengua general del Reino de Chile del citado Andrés Febrés. En cuanto a sus publicaciones en revistas, la autora Chávez Fajardo ha explorado los diccionarios insertos en el arte del siglo XVIII, el léxico de la comida chilena en diccionarios fundacionales, la definición de americanismos, el pluralismo lingüístico en Chile y la enseñanza del italiano en la Universidad de Chile, entre otros. No haré más larga esta amplia semblanza de nuestra invitada, pero como han podido notar, ella posee una sólida formación, una prolífica actividad investigadora y un compromiso constante con la docencia y la difusión del conocimiento. Muchas gracias y doctora Chávez, bienvenida a nuestro país. Muchas gracias a don Valentín Amaro por compartir con nosotros esta semblanza de nuestra conferencista invitada. Señoras y señores, ahora sí, doctora Chávez Fajardo, este escenario es suyo y nosotros sus discípulos. Adelante. Ahí sí. ¿Se me oye o no? ¿Se oye bien? Ahí sí, se oye bien. Maravilloso. Les voy a hablar desde acá, no me voy a subir al podio porque lo que les voy a presentar, que lo vamos a compartir ahora, es una suerte de clase. Es una suerte de clase. Para mí realmente es un honor poder compartir lo que estoy estudiando con ureñistas. Yo creo que es un regalo. Y junto con ese regalo, porque los regalos se agradecen, quiero agradecer especialmente a todos los que han hecho posible el que yo esté aquí, que haya viajado de Chile hasta aquí. Quiero agradecerle a Pedro, quiero agradecerle al equipo, al director Rafael, a Carmen, a todos los amigos que han estado ayudándome y alentándome. Entonces, si les parece, podemos compartir ahora la presentación que tengo. Ahí se viene. Ahí está. Fíjense que yo soy muy mala para los PowerPoints. Prefiero hacer una presentación como si fuera un Word. Y lo que quiero hacer realmente es una suerte de clase. ¿Y esta clase de qué se trata? Se trata de un texto
maravilloso que tiene que ver con lengua, que es para la historia de los indigenismos. ¿Por qué elegí este texto? Elegí este texto por una razón muy particular. Como bien se presentaba, estoy ahora en un equipo de investigación justamente estudiando los indigenismos. Y este es un texto muy particular porque monográficamente, ustedes saben, Pedro Enríquez Ureña investigó acerca de los indigenismos, pero poco. Publicó este texto en 1938, fue una compilación interesantísima que se dio antes. Esto lo publicó en la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana en Buenos Aires, y quiero comentarles algo de la situación de producción. Ustedes saben que Pedro Enríquez Ureña pasó un tiempo importante en Argentina, entre Río de la Plata y Buenos Aires. Pero entre los años 1932 y 1933 fue llamado a su país, a República Dominicana, para ser superintendente general de enseñanza. En ese contexto, edita y prologa un texto interesantísimo, palabras indígenas de la isla de Santo Domingo, del gran Emiliano Tejera, ¿no? Un intelectual y político fundamental en República Dominicana. Esto fue publicado en 1935. Creo yo que esa es una de las razones de por qué él seguía investigando. ¿Por qué digo seguía investigando? Porque ya en las observaciones acerca del español de América, la gran propuesta de zonificación del español hablado en América en sincromacozonas, él ya hablaba del sustrato, él ya hablaba de la relevancia de las lenguas indígenas como base para poder zonificar, dividir, tipologizar el español hablado en América. Y estudios como este prólogo y esta edición que se publica en 1935 de Emiliano Tejera es otra de las grandes razones. Sigo con la metodología. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que este texto, para la historia de los indigenismos, forma parte de una disciplina inaugural en América. Inaugural en América, redactada por un americano. Voy a especificar luego por qué un americano, porque ya se venía estudiando los indigenismos, pero de una manera, podría decirse, precientífica. Y es lo que yo llamo también la lexicología histórica indiana, la historia de las palabras, la historia del léxico. Pedro Enríquez Ureña, con este estudio, viene a integrar la gran triada de los que ya venían investigando y los que van a investigar prontamente en la primera mitad del siglo XX, los indigenismos que entraron a la lengua española. Hablo del alemán Rodolfo Lenz, que estaba viviendo en Chile. Hablo de George Friederici, desde Alemania, que hizo un gran estudio, más o menos contextual, contemporáneo al estudio de Pedro Enríquez Ureña, y a posteriori, en la década del 50, lo que hizo Joan Corominas con su diccionario etimológico de la lengua española, porque allí también hay un número importante de voces provenientes de las lenguas indígenas. Estamos hablando de filólogos, estamos hablando de lingüistas preocupados por la lengua indígena presente en el español, pero con conocimientos sólidos, con una metodología, aunque no parezca a primera vista la metodología, y con una rigurosidad que no se había visto antes. Otro aspecto fundamental, porque esto es importante, Pedro Enríquez Ureña siempre vio la urgencia de ciertos temas. En estas observaciones, por ejemplo, del español hablado en América, estoy hablando de este texto de 1921, él ya hablaba de la urgencia de estudiar el español hablado en América.
en este texto, ¿qué se refleja? Algo que él ya le venía comentando a sus discípulos en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. La urgencia de estudiar las lenguas indígenas, la urgencia de aprender lenguas indígenas, la urgencia de enseñar lenguas indígenas en las universidades y la urgencia de hacer estudios rigurosos de lenguas indígenas. Por eso digo que inaugura, porque fíjense, habló de 2 alemanes y de un catalán. Estamos hablando del primer hispanoamericano con esa conciencia crítica, de la urgencia y de la necesidad de estudiar las lenguas indígenas y su presencia en la lengua española. ¿Cuál era la finalidad? ¿El qué buscaba en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Buenos Aires? Él lo que quería era publicar un diccionario histórico de indigenismos americanos. Este fue un proyecto apoyado por Amado Alonso, pero que nunca vio la luz. Es un proyecto inédito. ¿Por qué? ¿Faltó el interés? No. ¿Faltaron los medios? Quizás. Faltó también investigadores interesados en ello. Pero este texto de 1938 muestra lo que tendría que ser el estudio previo para poder publicar un diccionario histórico. ¿Cuál es mi tesis? Ustedes saben que por tercera vez en la historia de nuestra lengua, la Real Academia Española está trabajando en un diccionario histórico. En nuestra lengua no tenemos un diccionario histórico todavía. Está desde el año 2005 la Real Academia Española en ello. Y en este preciso momento va a salir una publicación en papel y va a salir este año la primera presentación oficial del avance. Eso no significa que no tengamos acceso a lo que están haciendo. Ustedes ya pueden acceder al diccionario histórico a partir y a través de la página de la Real Academia Española. ¿Qué sucede al leer y al analizar? Que eso les quiero mostrar hoy. Este texto de Pedro Enríquez Ureña, lo que yo veo es el modus operandi, el análisis detallado de lo que se está haciendo hoy por hoy cuando se trabaja en lexicografía histórica, cuando se redacta un diccionario histórico. Es decir, décadas atrás teníamos a alguien analizando y trabajando en Argentina y produciendo lo que ahora vemos como un trabajo lexicográfico histórico. ¿Y qué quiero hacer hoy? Mostrarles la estructura de este ensayo. Es un libro, un pequeño libro, es un libro de 150 páginas que está compuesto por una serie de ensayos. Podemos ir bajando un poquito más. Y fíjense que ese sería el índice de la clase, así que me voy a ir ahora al punto 2, que es el de la metodología. Y lo que les quiero comentar es lo que implica una nueva etapa en el trabajar con indigenismos. Los indigenismos y hablar acerca de los indigenismos y presentar los indigenismos ha estado presente desde que Cristóbal Colón redactó las primeras cartas. Ha sido una dinámica usual, a partir de los cronistas y posteriormente de todos aquellos lingüistas misioneros. No sé si han oído hablar de la lexicografía misionera, de la lingüística misionera, con una finalidad muy clara, que era evangelizar un grupo importante de religiosos y hicieron de lingüistas, redactaron gramáticas, redactaron artes, redactaron diccionarios, y eso también ha sido una documentación fundamental para conocer los indigenismos. A posteriori, una serie de intelectuales, por lo general abogados, escritores. Bueno, hablaba hoy en la mañana que el primero era dominicano, era un topógrafo, Esteban Pichardo, que pasó gran parte de su vida en Cuba, pero fue el primero en redactar un diccionario de cubanismos, un diccionario de provincialismos en ese momento. Todavía Cuba no era independiente. Pero lo que tenemos es eso, religiosos, intelectuales, políticos, periodistas, abogados, que redactan estos diccionarios
y van ingresando voces de origen indígena. Pero este estudio sistemático, filológico y riguroso parte justamente con estos autores. Parte con Rodolfo Lenz, parte con George Frederici, parte con Pedro Enríquez Ureña, entre otros. Por eso hablo de la sistematización de los indigenismos en el quehacer filológico de la primera mitad del siglo XX, algo que es fundamental. Fíjense que Marco Antonio Morínigo, el autor de uno de los diccionarios de americanismos más importantes, un intelectual paraguayo, estudiante y discípulo de Pedro Enríquez Ureña en Buenos Aires, escribió una semblanza en torno a este texto de 1938, y comenta esta gran preocupación que tenía Pedro Enríquez Ureña por la carencia de estudios rigurosos acerca del léxico indígena presente en la lengua española. Y cita una parte de Melé y Cohen, un texto de principios del siglo XX, que ahí está la cita en francés, donde los autores se lamentan por la carencia de estudios acerca de las lenguas indígenas en Latinoamérica. Esto preocupaba sobremanera a Pedro Enríquez Ureña, y es una de las motivaciones de empezar a trabajar rigurosamente. Esto lo recuerda Morínigo en esa preciosa semblanza de 6 páginas acerca de este texto. Fíjense que aquí nombro cronológicamente a los primeros antropólogos y lingüistas que se dedicaron a estudiar sistemáticamente y rigurosamente las lenguas indígenas. Como les digo, hasta la fecha, salvo lo que hicieron los lingüistas misioneros, no había un marcado interés por las lenguas indígenas. Es más, lo que había era una conciencia de que estas lenguas iban a desaparecer y que quedaban estos vestigios en nuestra lengua, la lengua española. Son 2 lingüistas de origen alemán que se trasladaron a Estados Unidos, los primeros en empezar a estudiar las lenguas indígenas. Franz Boas es el primero, no sé si les suena Franz Boas, el grande, el padre de la antropología, el padre de la antropología lingüística. Este hombre era un físico, era un científico, y por un accidente se accidentó y fue cuidado y rescatado por los inuits. Y en ese accidente, él descubre que lo suyo es trabajar con los aborígenes de América y empieza a estudiar las lenguas indígenas. Y vean este primer texto, ¿no?, de 1902. Es el primer texto que estudia rigurosamente una lengua indígena desde un punto de vista lingüístico y antropológico. Le sigue su discípulo, también de origen alemán, Eduard Sapir, en 1909. Fíjense cronológicamente, otro alemán. No sé qué pasa con los alemanes que andan siempre instalándose en otros lugares, ¿no?, y descubriendo, ¿no?, y describiendo e inaugurando disciplina. Este es Rodolfo Lenz. Rodolfo Lenz es el padre del departamento donde yo trabajo, el departamento de lingüística. Y él publica el Diccionario Etimológico de las Voces Chilenas Derivadas de Lenguas Indígenas entre 1905 y 1910. Un proyecto similar quería llevar a cabo Pedro Enríquez Ureña, pero con toda América. Esto no nos sorprende, ¿cierto?, por esta filosofía intelectual que tenía el sabio. Le sigue, en 1926, George Frederici, también con un diccionario de apoyo para los americanismos y para los americanistas, que es un texto fundamental, que después lo va a complementar con el clásico Amerikanische Wörterbuch de 1947. Son textos fundamentales porque son los primeros, insisto, en donde se estudian las lenguas indígenas. Y continúa ya para la tradición etimológica la primera edición del Diccionario de Corominas, en donde hay un número importante de voces indígenas y también con un tratamiento lingüístico propio. Podemos bajar un poquito más para seguir con
esta semblanza, este contexto, para entender la relevancia de este texto de Pedro Enríquez Ureña. Aquí quiero citar a María Teresa Baquero de Ramírez. ¿Por qué? Porque uno, al leer este texto de 150 páginas, sobre todo hoy por hoy, que nos exigen marcos teóricos, preguntas de investigación y análisis rigurosos, uno podría decir acá, ¿dónde está la metodología? ¿Dónde está? La metodología existe, pero en rigor a Pedro Enríquez Ureña no le interesaban esas rigurosidades. Y María Teresa Baquero de Ramírez lo explica muy bien. A Enríquez Ureña, fiel hispanoamericano en formación y actitudes, le preocupa más el fenómeno estudiado que el marco teórico o los métodos de trabajo, lo cual explica que en el estudio de la lengua incluya lo extralingüístico como garantía o una explicación más satisfactoria de los hechos. ¿Se me oye bien o no? ¿Sí? Perfecto. Esto sucede con Pedro Enríquez Ureña. Lo que yo quiero ahora es que después de esta clase ustedes queden con ganas de leer este texto. Ese es mi plan, que digan, oye, qué ganas de leerlo. Porque no sé si alguno ya lo ha leído, me imagino que sí. Entonces lo ideal es volver a leerlo. ¿Qué sucede? Que lo que hay en estas páginas es una información maravillosa relacionada con historia, con datos culturales, con datos económicos, con datos que tienen que ver con agronomía, con agricultura, con una serie de información valiosa para poder conocer bien la historia de un número determinado de palabras de origen indígena. Esa es la relevancia. Bueno, los antecedentes, porque era muy común en Pedro Enríquez Ureña, y ustedes bien lo saben, de redactar un texto y luego volver a él, y volver a reeditarlo, y acondicionarlo, y actualizarlo. En uno de los volúmenes, el volumen relacionado con filología y lingüística, con el estudio preliminar a cargo de Irene Pérez Guerra, está la relación detallada de cada una de estas obras y en qué revistas y en qué publicaciones fueron apareciendo y cuál es el más relevante o cuál es el más completo o cuál es el más actualizado para que uno vaya conociendo bien el proceso de escritura. Aquí tengo al frente a Gabriela Mistral, compatriota mía, la fotografía, ella hacía lo mismo, pero con su poesía. Es decir, este es un modus operandi usual en estos intelectuales. Hoy por hoy nos tacharían de autoplagio, que yo lo encuentro impresentable. En esta época no importaba, la idea era que se divulgara en periódicos, se divulgara en revistas, apareciera en publicaciones, el texto actualizado. Fíjense que las palabras antillanas en el diccionario de la Academia es un texto muy crítico, es muy crítico, Enríquez Ureña, pero no esa crítica negativa o güera o vacía o improductiva, es una crítica con detalles acerca del quehacer dentro de la Real Academia Española, en la redacción del diccionario de la Academia, por ejemplo, con información etimológica. Ustedes saben que el diccionario de la Real Academia Española, a partir de su edición de 1884, empieza a incluir la etimología. Bueno, es información muy imprecisa. Y Pedro Enríquez Ureña se frustraba, porque entraba en contacto con la Academia y les presentaba esta información. Algo similar pasó con Ricardo Palma, el gran intelectual peruano, porque a veces podía haber suerte y la Real Academia Española recibía las observaciones y enmendaba la información en la próxima edición del diccionario, pero mayormente no. Y él lo explicita muy bien en este primer texto de 1935, sobre todo en relación a la edición de 1925 del Diccionario de la Real Academia Española. Una edición muy importante porque es la primera que incluye un caudal enorme de voces procedentes de América. Pero aún así, había información imprecisa. Otro texto que también aparece en esta publicación es El Enigma del Aje, que apareció en 1938 en la Revista Argentina de Agronomía, y las reflexiones en torno a papa, patata y Caribe aparecen en pequeñas notas en periódicos. Eso a mí me interesa mucho porque está el afán de divulgar
La divulgación es importante. Una publicación en una revista relevante a nivel académico y científico es necesaria, pero también es necesaria esa información en periódicos, en medios de comunicación, para que lo que llamamos malamente como personas de a pie se enteren de lo que está sucediendo. Y él estaba constantemente preocupado acerca de estas cosas. Bueno, acá está, podemos bajar, bueno, no se ve muy bien, pero ahí está la portada, ¿no? La portada para la historia de los indigenismos, ¿no? Publicada en Buenos Aires. Sigamos bajando porque ahora lo que les quiero mostrar, subamos un poquito ahí. Porque ahora lo que les quiero hablar es de la macroestructura, de la estructura de este libro, que es un libro interesantísimo. Algo relevante, ¿a quién agradece dentro de los paratextos en primer lugar? A Lorenzo Raimundo Parodi, un ingeniero agrónomo fundamental en la historia de la agronomía en Argentina, a Aníbal Roberto Millán, un agrónomo también fundamental en la historia de la agronomía en Argentina, y a María Rosa Lida. María Rosa Lida, una gran latinista, helenista, una intelectual fundamental que fue la mujer de Malkiel, el gran etimólogo, ¿no? que desarrolló sobre todo su carrera en Estados Unidos. Él reconoce que estos tres cerebros lo ayudaron muchísimo en el trabajo y en la recolección de información. Estos datos son importantes porque si él tenía una duda referente a algo relacionado con el mundo de la agronomía, ¿qué hacía? Iba donde los agrónomos. Si tenía alguna duda en torno a un texto escrito en latín, que Pedro Enríquez Ureña sabía latín, pero hay un texto en particular, Las décadas de Pedro Mártir de Anglería, que le pide ayuda a María Rosa Lida, porque ahí hay una información fundamental en torno sobre todo a palabras de origen taíno. Y él lo expresa. Esto es clave porque muchas veces los intelectuales no reconocen o no expresan esto. Y él lo expresa en primer lugar. Vamos más a los paratextos, bajamos un poquito. Y fíjense lo que comenta acá. Tomo esta nota de un prólogo que hay, una nota de una sola plana, en donde Pedro Enríquez Ureña dice: los trabajos que aquí presento comprenden desde luego muchos datos y observaciones que no tendrían cabida en el diccionario, pero que interesan a la lingüística. Insisto, estas son monografías, son verdaderas monografías en torno a la historia y al movimiento de ciertas palabras de origen taíno, de origen arahuaco, de origen quechua, sobre todo de origen náhuatl, y hace la trayectoria. Otro dato importante para que puedan entender por qué propongo esta tesis, ¿no? de una metodología de diccionario histórico actual, pero en los años 30. Porque fíjense, también lo leían en el currículo cuando me estaban presentando, que el diccionario histórico que está redactando la Real Academia Española en este momento, con el concurso de universidades y de academias correspondientes, que es un trabajo interesantísimo, es la primera vez que tenemos la oportunidad de trabajar activamente, es decir, estar redactando. Esto nunca se había hecho con este trabajo colaborativo, ¿no? Panhispánico, hasta este proyecto. Y hay una parte maravillosa que uno tiene que hacer al final, cuando termina de redactar una palabra para el diccionario histórico. Y es el resumen. Pero el resumen no es una síntesis pequeña, es toda la narración de la historia de la palabra. Es justamente lo que hace Pedro Enríquez Ureña en estas monografías. Con una cantidad de detalles. Y hay algo también que les quiero presentar, y tiene que ver con la bibliografía. A mí me maravilló la bibliografía por dos razones. Hay una razón lingüística y filológica que de alguna manera divide el antes y el después
de trabajar rigurosamente con la lengua y con estudios lingüísticos y filológicos. Y tiene que ver con presentar la bibliografía. Algo tan simple como presentar la bibliografía. Antaño, por ejemplo, un diccionario que a mí me tocó trabajar mucho para mi tesis doctoral, que es un diccionario que publicó un chileno, un cura diocesano, entre 1901 y 1918, yo no tengo cómo saber de dónde este cura sacó las fuentes. Es un misterio. Hay una pista. Rudolfo Lenz lo critica mucho porque al parecer este hombre no trabajaba solo, trabajaba con un equipo, pero nunca lo dijo. Era una dinámica que nos puede parecer horrorosa hoy por hoy, pero era muy usual en el quehacer prelingüístico o protolingüístico de antaño. ¿Qué hace un filólogo o un lingüista riguroso hoy por hoy? Hace esto. Agradece a quienes te ayudaron y explicas por qué e incluyes la bibliografía. ¿Qué hace Pedro Enríquez Ureña? En 8 planas presenta 116 títulos. Ustedes van a pensar que soy una ociosa, pero me di el tiempo, sobre todo porque estoy acá en la Biblioteca Nacional, de analizar cada uno de estos títulos, agruparlos en campos temáticos y contabilizar cada uno de ellos para ver realmente cuál área es la más importante o de dónde Pedro Enríquez Ureña sacó mayor información. Es maravilloso. Esto no lo encontramos solamente en este texto. Esas observaciones del Español de América de 1921 están llenas de notas al pie, con unas observaciones dialectológicas y lexicológicas y fonológicas maravillosas, llenas de una bibliografía riquísima. Él nos va mostrando entonces su metodología, pero no la expone directamente. Y fíjense, subamos un poquito, no bajemos, subamos aquí. Fíjense, ¿qué hay en esta bibliografía? ¿Qué acopia él? Cronistas, esas cartas, estas crónicas, estas cartas de relación. Fíjense que hay 23 referencias, lo que equivale al 19-20% del total. Estudios de botánica, zoología y agricultura, porque habla de la papa, habla de la batata. Obviamente, si hubiera sido otro campo, otra referencia, hubiera consultado otro tipo de bibliografía. 19 referencias. Esto es el 16% del total. Estudios de alimentación que se cruzan, ustedes saben, con la botánica y la agronomía. Por lo tanto, en algún momento dije podría haberlo unido, pero bueno, lo dejé aparte. Solo 2 títulos, casi el 2% del total. Estudios de historia, sociología y antropología, 6 referencias, con un 5% del total. Estudios lingüísticos, 20 referencias, con un 17% del total. Acá está el grueso. Estudios lexicográficos y lexicológicos, es decir, diccionarios y monografías del tipo 39 referencias con casi un 34% y literatura 7 referencias con un 6%. Hay un punto importantísimo y uno lo puede verificar cuando está leyendo este libro. Los cronistas, toda la referencia de la literatura colonial está siempre representada, constantemente representada. ¿Qué dice Marco Antonio Morínigo en esta semblanza en relación a este texto? Otra urgencia, es Pedro Enríquez Ureña y sus urgencias. Yo nominaría a un artículo así: la urgencia de editar bien todo texto colonial. Él decía que era fundamental editar todos estos textos, y mientras estos textos no estuvieran listos, va a ser muy difícil trabajar con este tipo de estudios. Algo muy similar a lo que dijo Rufino José Cuervo cuando dejó de redactar su diccionario de construcción y régimen. ¿Qué dijo Rufino José Cuervo? Mientras no existan ediciones críticas fidedignas de la literatura medieval y los orígenes del idioma, no puedo trabajar en este diccionario. Se deprimió
y paró. Algo similar, bueno, Pedro Enríquez Ureña no se deprimió, al menos no lo sabemos. Yo creo que se estresaba, ¿no? Se debe haber estresado mucho, pero eso refleja la enorme cantidad de estudios de cronistas. Luego hay otra cosa que siempre nos ha llamado la atención, esta literatura prolífica en otras lenguas. Como les decía, agradece a María Rosalida por la ayuda en el latín por las décadas de Pedro Mártir de Anglería. Es la única ayuda que agradece en relación con un texto en una lengua. Lo que les quiero mostrar ahora son las referencias. Podemos bajar un poquito para este segundo cuadro. Fíjense las referencias. Bueno, el español, obvio, ¿no? Son 79 referencias, lo que dan el 68%. ¿Cuál es la segunda lengua más referida en cuanto a textos? El alemán. El alemán está profusamente representado y sobre todo con estudios relacionados con lingüística y con lexicografía. Bueno, y también textos de corte científico. Y fíjense que luego hay un empate entre el francés, entre el inglés y el latín. 5 referencias. Y por último el portugués, 2 referencias. Para que se vea también este ratón de biblioteca que estaba investigando y estaba buscando, como hablábamos ayer con Carmen, en una época en que no había internet, ¿no? Que no había mail y que lo que había eran las bibliotecas y los correos y los envíos de textos, el movimiento del papel. Y estar él también instalado en un lugar con una biblioteca copiosa. Esto es un homenaje indirecto al lugar donde estoy ahora porque soy una fanática de las bibliotecas, pero para que vean entonces la relevancia que tiene esta profusa bibliografía para poder fundamentar sus estudios. Vamos a bajar lentamente para que vean la referencia a cada uno de estos campos. Fíjense, los cronistas, sigamos bajando. Algunas son ediciones más nuevas, pero de textos de la colonia. Miren estos estudios de botánica, zoología y agricultura. Trabaja con Linneo, por ejemplo, entre otros intelectuales. Acá, bueno, me falló el tiempo, tendría que haber puesto el año, me falló, pero bueno, está la bibliografía en el texto para que luego ustedes la vean. Fíjense en estos 2 cortitos, sigamos bajando. Estudios de alimentación, los estudios de historia, sociología y antropología. Hay uno de economía por ahí, parece que es el de Loven. El Gilberto Freire lo puse aquí, que es un texto fundamental de la sociología. Y fíjense en los estudios lingüísticos interesantísimos, de todo tipo, cómo él iba informándose y fundamentando todo esto. Y cómo no, los diccionarios. Los diccionarios los dividí en 2 secciones, todos los que tienen que ver con de lengua, diccionarios de lengua, entiéndase, diccionarios de lengua española, históricos, diccionarios de voces diferenciales, provinciales. Podemos seguir bajando. Hola. Lentamente. Ahí está. Y es una maravilla, o sea, también imagínense, por diversas tesis peregrinas, que esto pasa con la labor etimológica, a veces se puede proponer que cierta palabra tiene un origen árabe o que cierta palabra tiene un origen, qué sé yo, aragonés o lo que sea. Entonces él va presentando sus tesis, ¿no? Y luego, como les mostraba, ahí me equivoqué. El vocabulario agrícola nacional, el número 33, tendría que haber estado en la botánica. Pero bueno, sigamos bajando. Son todos los textos que él utilizó y por último la literatura, que es fundamental también la literatura para poder complementarlo. Otro aspecto que les quiero comentar de la macroestructura de este libro maravilloso, subamos un poquito, ahí está. Los textos que componen este libro, que como les decía, son textos que ya habían sido publicados o anteriormente o el mismo año o han sido enriquecidos. Si me preguntan a mí cuál
me gusta más. Me gusta muchísimo el primero. El primero es una maravilla. Papa y batata, historia de 2 palabras. Es para hacer una película, realmente. Es de una riqueza y una profundidad y una complejidad, porque las voces se entrecruzan y luego empiezas a ver cómo va entrando poco a poco la papa, porque antes había sido la batata, la papa desplaza la batata, etcétera, etcétera, y uno va enterándose de la realidad de este tubérculo que ha salvado de morir de hambre a pueblos en donde no crecía, ¿no? Lo mismo la batata, ¿no? En zonas de África. El segundo es una maravilla también, es mi segundo más predilecto, el enigma del aje, que es no sé si seguirá usándose el aje, se sigue usando, que es un tipo de batata que al parecer es más suave, ¿cierto? Pero hubo ahí una confusión en la literatura colonial y en la literatura que se produjo de ahí en adelante, que hace que el aje sea un signo confuso. Luego está el boniato, una breve reflexión en torno a la voz caribe, que es interesantísima, y las palabras antillanas, que es todo un tratado. Es el más lexicográfico, el que parece más trabajo de diccionario de todos los artículos. ¿Dónde está esta crítica? Pero es una crítica como era Pedro Enríquez Ureña, de un señor, ¿no? No tiene esta dureza que puede tener un alemán, ¿no? O este desparpajo agresivo que podría tener otro intelectual. No, él es muy discreto y va señalando, ¿no? Acá hay un error en la etimología de tal palabra, pero muy, muy discreto. Y por último, en la macroestructura vienen los índices alfabéticos. ¿Qué decía Pedro Enríquez Ureña en relación a los índices? Él comentaba, ¿no?, la urgencia de hacer ediciones críticas, rigurosas de la literatura y la textualidad en general colonial. Pero, ¿qué comenta? Es fundamental que al momento de hacer la edición crítica se entregue un glosario al final del texto, donde estén todas las voces referidas que puedan ser objeto de pregunta, de interés, ¿no?, y de estudio. Y esto él mismo lo presenta en su libro, pero también con la ayuda de estas mujeronas. Son mujeronas porque es ni más ni menos que una Ana María Barrenechea joven, una Frida Weber joven, Elsa Semenzato, que le perdí el rastro, ¿no?, y María Elena Suárez de Bengochea también, que le perdí el rastro. Esto es importante. Fíjense que estamos ahora con un grupo de estudio viendo la relevancia de las mujeres en la filología y en la lingüística en América Latina, porque es toda una línea más o menos olvidada. Y estamos justamente estudiando lo que pasó en el Instituto de Filología con Amado Alonso. Hay que rescatar estas figuras. Estamos haciendo una labor de arqueología con ellas. Y las que más conocemos justamente es Ana María Barrenechea y Weber, que se me olvidó ahora el nombre, que son las que trabajaron en este índice final. Cuestiones relevantes que quería comentarles, y con esto ya más o menos vamos acercándonos al final, acerca de este primer texto que me encantó, por la estructura del texto. El texto mismo, estoy hablando ahora de la macroestructura del libro, pero dentro de la macroestructura del libro quiero hablarles de la macroestructura de este primer capítulo del libro, que es Papa y Batata, historia de 2 palabras. Ahí nombro todas las nominaciones que tiene este referente a lo largo de toda América y el mundo. Y todo esto con notas al pie, referencias, historias, ejemplos. Y luego la estructura que tiene este texto es la geografía de los nombres, donde se reparten, la historia de la distribución geográfica, cómo llega este referente con este nombre a tal lugar del mundo, la forma patata, ustedes saben que ahí hay un cruce con papa y con batata, y luego datos históricos fundamentales. Por ejemplo, que fue un flamenco, Clusius, un agrónomo, que instaló la papa como un alimento para personas y no para animales en Europa. Y por Clusius, Federico el Grande
un personaje, instala la papa en Prusia y se generaliza y se populariza. Pero por la Guerra de los 7 años, un intelectual, Parmentier, y también un experto en agronomía que estuvo preso un tiempo por la Guerra de los 7 años en Prusia, descubre las bondades de la papa y lo lleva ¿a dónde? A Francia. Y el resto es historia, ¿no? Las papas fritas, el puré de papa, etcétera, etcétera. Todo esto lo cuenta Enríquez Ureña con una profusión de detalles y de datos maravillosos. Y por último, hace un resumen de todo lo que cuenta. En 70 páginas de información profusa, un resumen final. Que uno dice, vaya, o sea, con esto ya me queda claro entonces lo que implica la papa, la batata, la patata. Yo me pregunto qué hubiera pasado si él hubiera tenido los medios y el equipo para haber hecho ese diccionario histórico. Sería una maravilla, pero tenemos esta primera piedra con una metodología muy discreta, con un modus operandi maravilloso y con una pluma y una proliferación de notas al pie que son una maravilla. Tenemos luego el enigma del aje, que les digo también, esto es de película de detective, porque él empieza mostrándonos las pistas, ¿no?, de esta primera planta referida de América. Bajemos un poquito. Fíjense, acá corté y pegué para que se vea, ¿no?, que Colón es el primero entonces en estas cartas en dar cuenta de esta planta, con una nota del padre de las casas. Y en esa nota nos dan, ya muestra la complejidad, ¿no?, de lo que es el aje o batata, esta similitud. Y luego, ¿qué hace con la relevancia que le da a la literatura colonial? Hace todo un recorrido de los principales referentes coloniales que hicieron referencia al aje. Y se va armando el rompecabezas. Y cómo va bajando la frecuencia de aje en la presencia textual, ¿no?, y cómo se va confundiendo también. ¿Y a qué conclusión llega? Que aquí lo que hay es un problema botánico, ¿no? Y del problema botánico, un problema lingüístico. Bajemos un poquito para que vean que esto es un párrafo maravilloso para que se vea entonces cómo se conjuga la labor del filólogo con la labor del historiador, con la labor del botánico, con la labor realmente del humanista. En el siglo XIX, los naturalistas investigan la identidad del aje sin poder estudiarlo de visu. No tenían idea realmente cuál podía ser el referente con toda la información. ¿Por qué? Porque nadie pudo mostrarles una planta de aje, porque nadie usaba ya el vocablo. Tienen que apoyarse en las descripciones de los cronistas del siglo XVI. Tienen que proceder no como botánicos, sino como historiadores. Miren qué maravilla, o sea, dejas de practicar tu disciplina científica y tienes que pasarte a otra disciplina. Y tienes que ir a leer la literatura colonial para poder complementarlo. Esto pasa con muchísimos referentes, pero él pone el ejemplo del aje. En Chile, por ejemplo, tenemos el chilihueque, que es un animal extinto, ya no existe. Pero tenemos las descripciones de estos cronistas que nos ayudan a imaginarnos lo que era. Es exactamente lo mismo, hasta que un paleontólogo descubre un hueso, que va a pasar, obviamente, va a suceder en algún momento, les voy a avisar y digan, oye, esto podría ser alguna osamenta de un chilihueque, es decir, una llama de Chile. Y fíjense, con esto cierra, ¿no? Cierra el enigma del aje. Él va haciendo como un juego matemático y llega a el resultado de esta suma de dudas y de incógnitas. ¿Y qué dice? El aje, fuera batata o fuera ñame, después de conocerse como compañero inferior de la batata, se convirtió en el compañero en inferioridad del ñame. No estaba al nivel de la batata, estaba parecido al nivel del ñame. En la nueva situación, el vocablo ñame resultó dominante y aje desapareció. Empieza a usarse más ñame que aje.
Fíjense la síntesis de todo un problema lingüístico y textual que nos va mostrando con datos de la literatura colonial, con datos de la botánica, con datos de intelectuales del siglo XIX para llegar a esta conclusión. El último texto, como les comentaba, de palabras antillanas, y podemos bajar un poco, nos va mostrando una enumeración. Vamos bajando lentamente de voces taínas, que ustedes saben que son muchas más, del náhuatl, del quechua. Esto es muy Pedro Enríquez Ureña. Parto con el taíno, porque me interesa, ¿no? Y trabajo con el taíno, pero es insuficiente. Tengo que extenderme, y tengo que extenderme a lo que sucede con el náhuatl, a lo que sucede con el quechua, a lo que sucede también con el Caribe. De alguna manera, ¿qué sucede con Pedro Enríquez Ureña? Este pensamiento latinoamericano fundante y esta tendencia al panamericanismo lo podemos encontrar en diferentes formas, con diferentes argumentos, con diferentes estructuras y con diferentes enunciados siempre. Pedro Enríquez Ureña se expande porque mirar solo una realidad, en este caso su realidad, que ya podría ser suficiente, estamos hablando de una lengua dormida, ¿no? De un grupo indígena también dormido y que pervive en la mezcla de la mayoría de ustedes. Eso ya podría ser un tema de tesis. Pero ¿qué hace él? Se abre. Se lamentaba de no haber podido aprender náhuatl en los años que estuvo en México, por ejemplo. Decía, ¿por qué no aprendí náhuatl? Nuevamente, estas urgencias, ¿no? Y esta necesidad de que tengamos que aprender las lenguas indígenas. Fíjense, para ir cerrando, tengo esta cita, qué pena que quedó cortada, mira, hay que bajar un poquito más, baja un poquito. Esta es una cita, sí, baja un poco porque está incompleta, baja un poquito más. Ahí está. Este es un texto de un lingüista y un lexicógrafo que yo sigo y admiro mucho, de la Escuela de Campinas, en Brasil, José Horta Nunes. Él tiene un tratado maravilloso acerca de la historia de la diccionarización en Brasil. Así se llama el ejercicio de redactar diccionarios, diccionarizar, diccionarización. ¿Y el qué comenta? Comenta lo siguiente, en relación a lo que hicieron los lingüistas misioneros en Brasil. Acá prácticamente no hubo ejercicio de lingüística misionera porque la lengua se durmió, ¿cierto? Se durmió con la población y hubo una mezcla, ¿no? Una mezcla rápida y una lengua dormida. Pero lo suyo en Hispanoamérica era que estos religiosos aprendieran estas lenguas, describieran estas lenguas, enseñaran estas lenguas, y estos son los primeros documentos que tenemos lingüísticos. Entonces, Horta Nunes de alguna manera da cuenta de la relevancia. Da lo mismo la finalidad, que puede ser muy criticada por los estudios latinoamericanos actuales, de imponer una creencia, imponer un credo, etcétera, etcétera. Esto hay que verlo con los ojos de un lingüista. Y con los ojos de un lingüista, ¿qué vemos? Vemos que justamente tenemos un estudio lingüístico de una lengua que por lo general no tenía escritura. Y ese paso es fundamental. ¿Y con qué lo compara José Horta Nunes? Lo compara justamente con lo que hacían estos cronistas coloniales, estos cronistas que llegaban a América y tenían que describir esta realidad nueva. ¿Qué decían muchos de ellos? Que la batata sabe a castaña, por ejemplo. O la primera referencia a la papa es en un diccionario bilingüe, inglés-español. ¿Y qué dice Stevens a principios del siglo XVIII, el autor de este diccionario? Que es insípida la papa. Todavía a principios del siglo XVIII no estaba generalizada. Bueno, Federico el Grande ya la estaba generalizando, pero para los ingleses todavía era insípida. Para los irlandeses era fundamental, los salvó de morir de hambre. Y murieron de hambre, de hecho,
con el problema que hubo en la isla. ¿A qué voy con todo esto? Que estos primeros cronistas estaban describiendo una realidad que les era nueva y la estaban describiendo para otros, para que los otros entendieran estas nuevas realidades. Lo que era un aje, lo que era una batata, lo que era un ñame, lo que era este concepto maravilloso que lo tienen ustedes aquí, que es tan mágico, que no existe en otro lugar, el conuco. Dígame que no es una maravilla el conuco, es una cosa pero relevantísima. O sea, lograr la agricultura en un espacio reducido y variado para con eso poder tener una variedad en la alimentación, no lo vas a encontrar en ningún lado. Y con ese nombre maravilloso, conuco. Todo este tipo de descripciones lo hacen estos cronistas de la colonia, para que luego lleguen estos religiosos y organicen todo. Pero ¿a qué voy yo saltándome con Horta Núñez? Que Horta Núñez no llega ahí. Van a llegar estos filólogos y estos lingüistas no con el afán de evangelizar, no con el afán de mostrar estas realidades en otro lado del mundo. Lo que quieren hacer es estudiar a fondo todas estas voces que están incrustadas en nuestra lengua y que forman parte de nuestra lengua y de nuestra realidad, pero de una manera cabal, sensata, rigurosa. Es un gran salto. Entonces miren lo que dice acá José Horta Núñez: las partes desconocidas del planeta, lugares que eran entonces míticos, depositarios de la oscuridad, de monstruosidades y de misterios, se tornan ahora visibles, legibles, mensurables, de modo que las fronteras del mundo ahora se reconfiguran y dejan de ser rondadas por seres fantasmagóricos y pasan a representar un valor real. Pero esto, con trabajos como el de Lenz, el de Frederici, el de Enrique Ureñas, y el de Corominas, hace que esto sea de una gran rigurosidad. Fíjense que hoy en la mañana recorrí este lugar maravilloso y terminé el recorrido con el retrato que hay de Pedro Enrique Ureña y el poema que le escribió la madre, Salomé. Y al leerlo, que le decía yo a mi marido, por favor, tómame la foto porque aquí está un antecedente de este hombre que luego, ¿qué quiere? Bajemos, este es un fragmento para Pedro. Todo lo grande le merece culto. Entre el ruido del mundo irá sereno, que lleva de virtud germen oculto. Ahí está. Fíjense cómo se une lo que describe José Horta Núñez, ¿no? Esto inconmensurable, pero esto inconmensurable tengo que tratarlo, tengo que trabajarlo, tengo que divulgarlo. Y ya ven ustedes que el resultado es este texto maravilloso que yo lo único que quiero es que volvamos a leer y volvamos a disfrutar. Y a quienes nos interesa la historia de las palabras, sigamos esta senda con esta metodología que no parece metodología, pero que está de una manera rigurosa y maravillosa. Muchas gracias. El aplauso de esta sala es quien dice gracias a nuestra conferenciante, la doctora Soledad Chávez Fajardo. Ella dijo que fue una clase y nosotros decimos que es una conferencia, pero si fuera una clase, esto ha sido una clase magistral que nos ha invitado a reflexionar y a mirar con nuevos ojos nuestra historia cultural. Sus palabras enriquecen el espíritu con conocimiento y sensibilidad. Gracias por regalarnos esta noche de pensamiento, de sabiduría y de cultura. Muchas gracias.
Soledad me dio un corazoncito, lo comparto con todos. Estimados amigos, al concluir este emocionante acto queremos expresar, como siempre, nuestro profundo agradecimiento por su grata presencia. Los animamos ahora a seguir siendo parte activa de esta actividad que busca honrar y proyectar el legado de uno de los más grandes pensadores de Hispanoamérica, nuestro Pedro Enrique Sureña. Los invitamos ahora a compartir un brindis en el vestíbulo, como ocasión para seguir conversando, porque este tema da para conversar y conocer y seguir indagando y celebrando este encuentro con la cultura y el pensamiento. Muy buenas noches. Vamos a hacer una foto oficial. Le pedimos al director que nos acompañe al frente, a la doctora Soledad también, a los miembros del comité consultivo y a José Mar. Usted está viendo Edu Más. Usted está viendo